Hola a todos, soy Julia Lin y estoy muy emocionada de estar aquí para hablar sobre Machine Learning para aplicaciones científicas. Soy la CTO de Citrin Informatics, es una startup sobre Machine Learning con el desarrollo de productos químicos para poder tener mejores materiales más sustentables. Y antes de esto estaba en National Labs aplicando Machine Learning a los modelos de turbulencia. Entonces, una de las cosas más importantes de mi carrera ha sido a utilizar las aplicaciones de investigación y desarrollo en Machine Learning. Entonces, estoy muy emocionada de hablarles por qué es difícil, cuáles son los retos y por qué me parece tan divertido también. Entonces, voy a empezar. Entonces tenemos aquí las aplicaciones convencionales de Machine Learning y tenemos Big Data, donde tenemos lo principal. Pensamos en millones, mil millones de puntos de datos, pero en una aplicación científica eso puede ser una excepción. Normalmente hablamos de datos menores. He trabajado en proyectos con solamente docenas de puntos de datos, a veces de cientos, y eso puede incluir muchos desafíos, enfoques para el tener conjuntos de datos menores. En las aplicaciones de Machine Learning convencional se define por tener ciertas tareas repetitivas. Entonces, si hago un clasificador para clasificar algunas imágenes de gato contra las de perro, entonces voy a desplegar la tarea para que tengamos estas imágenes cruzadas. Nunca, obviamente, utilizaría para clasificar vacas y caballos. Es lo mismo que se hace mucho en Machine Learning. La ciencia se trata del descubrimiento, de no hacer lo mismo siempre. Entonces siempre estamos tratando de hacer algo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Machine Learning cuando estamos intentando algo nuevo? Entonces, el, el desafío clave del que quiero hablar también es el hecho de que hay aplicaciones de Machine Learning convencionales que tratamos de automatizar lo más posible. Entonces, si Amazon me recomienda un libro, no es porque algún experto está del otro lado en literatura diciendo, pues, ¿qué quiere leer ella ahora? Obviamente todo está automatizado, pero los científicos sí están involucrados en el proceso, son muy curiosos, quieren participar en esto. Entonces, eso requiere un flujo de trabajo muy diferente cuando quieres a las personas también participando, involucradas. Esas son las razones por la que es difícil, pero ¿por qué es divertido? Bueno, pues spoiler alert por diferentes razones, porque es divertido porque no puedes utilizar cualquier enfoque. Es divertido porque te tienes que ensuciar las manos, porque tienes que aprender la ciencia, porque eso lo hace muy enriquecedor como una experiencia. Más allá de eso, también satisface mucho porque las aplicaciones pues una de las claves es tratar de acelerar esto para tener materiales más sostenibles. Entonces, con eso tenemos un impacto y que tengamos machine learning que nos satisfaga porque va a tener un impacto sustentable. Entonces, una de las cosas que yo quería decirles es que quería ver cada uno de los diferentes retos y quería hablar de entrar a más detalle en lo que es el reto, los diferentes desafíos, las soluciones que yo he visto que funcionan. No voy a fingir para nada que todo lo que dije es un enfoque integral, para nada. Solamente son los enfoques que yo he visto que me han funcionado durante mi carrera. Entonces voy a tratar de ver estas tres diferentes categorías. Voy a hablar de diferentes estudios de caso, desde los casos de uso en el mundo real hasta las aplicaciones científicas y de desarrollo para que vean cómo los enfoques pueden aplicarse en diferentes casos de uso. Entonces, voy a empezar con el reto de los datos. Siempre empezamos ahí, ¿no? Con Machine Learning. Entonces, hay diferentes formas en que se manifiestan estos retos y estas aplicaciones científicas. Por supuesto, los datos desordenados, ¿no? Entonces, si en los datos de investigación y desarrollo para cualquiera que ha hecho un experimento científico en el doctorado, que ha utilizado datos científicos, probablemente están familiarizados con el hecho de que puede ser bastante caótico. La gente puede tener notas a mano, puede tener diferentes sistemas de rastreo en la misma empresa y tal vez no tengan identificado los conceptos más sencillos.
Tal vez hay PDFs como la parte derecha, hojas de Excel, pueden tener diferentes hojas de Excel muy difíciles de entender. Entonces, cuando utilizas un método basado en datos, puede ser problemático si ni siquiera puedes tener acceso a los datos y no puedes conjuntar todos los datos. El siguiente reto es el reto de Small Data, o sea, de pequeños datos. Cuando pensamos en una aplicación tradicional, una de las piezas clave es el hecho de cuando tenemos ImageNet, por ejemplo, que tenía 14 millones de imágenes. Uno de los principales hitos cuando se creó, porque tomó 2 años y medio completarlo y durante ese tiempo cada etiquetado, digamos, costaba algunos centavos y cada etiquetado puede dar unos 50 etiquetas por minuto. Entonces, eso tomó unos 2 años y medio para tener este logro monumental. Pero eso no es nada comparado con el reto de crear un conjunto de datos científicos y de desarrollo. Entonces, empezamos con menos de 40 puntos de datos con nuestros clientes y hemos tenido cientos de puntos de datos en común. Y porque pues se gastan muchos dólares en que esto corra y después toma meses. Entonces, si pensamos en las 50 etiquetas por minuto y los céntimos por etiqueta, nos habla de cómo es tan costoso el conjuntar todos estos datos. Entonces, cuando estamos trabajando con conjuntos de datos como en datos, conjuntos de datos menores, hay que tener mucho cuidado, hay que darnos cuenta de cómo se ven los datos y utilizarlo de manera eficiente lo más posible. Un tercer reto es que la aplicación normalmente tiene un sesgo en la muestra. Estos datos con un sesgo en la muestra pasa con muchas aplicaciones, pero hay un par de usos diferentes en el uso de los datos científicos. Normalmente están en clústeres o en línea los datos. Entonces tenemos un punto de alto desempeño y pueden estar en un solo parámetro en el tiempo y después no se obtiene un conjunto de datos pre-training uniforme. Incluso algo más problemático es que los resultados negativos casi no se publican y a veces no se retienen internamente. Entonces, si ven la parte derecha, la gráfica derecha, tenemos los diferentes problemas. Aquí tenemos estos superconductores como materiales y cada color representa diferente clase de material. Y lo que pueden ver es que puede haber mucho clustering, mucho agrupamiento que tienen materiales muy similares. Y algo que pueden notar es que no nada más hay clusters, sino que por supuesto eh, no siempre todos tenemos solo los superconductores. Entonces, si tengo un conjunto de datos con Machine Learning, mi modelo va a recoger cada material y va a pensar que es un superconductor porque es lo único que ha visto. Entonces, necesitamos tener un modelo de Machine Learning más útil. Entonces, es muy importante cuando están aplicando Machine Learning a un conjunto de datos científicos, estar seguros y saber que va a haber un cierto sesgo de los datos. Y algo más que quiero hablar de los datos es de los datos en silos. Estos, desafortunadamente, es muy común en la academia y en la industria por diferentes razones. Normalmente en la academia los datos están como en conjunto y para que se puedan publicar artículos sucesivos. También una vez que se gradúan los estudiantes, normalmente los conjuntos de datos que ellos eran responsables de crear no son accesibles. No todos los estudiantes graduados, bueno, se aseguran de que los investigadores futuros lo utilicen. Y la industria, que tiene su propio conjunto de problemas, que significa que los conjuntos de datos a veces pueden estar muy, muy asegurados por las empresas que están compitiendo. Si van a crear el mismo material, van a tratar de cuidar muchísimo sus datos. Entonces, pensamos, por ejemplo, la receta secreta de Coca-Cola, por supuesto que no quieren que acabe en las manos de Pepsi.
Entonces, incluso dentro de una empresa, diferentes unidades de negocio tal vez no compartan con las otras. Incluso en una unidad de negocio hay diferentes equipos que tal vez no sepan sobre los diferentes conjuntos de datos relevantes de otros equipos. Entonces, esto puede ser problemático para Machine Learning porque quieres tener todos los datos posibles, especialmente cuando ya estás trabajando con conjuntos de datos menores y diferentes fuentes de datos que tal vez no tienes, a los que no tienes acceso y no puedas tener el mejor desempeño. Entonces, bueno, quiero que veamos los diferentes retos del lado de los datos y vamos a hablar un poco de las soluciones que he visto que sí funcionan. Entonces, he hablado del hecho de que se tienen esos conjuntos de datos que a veces están en silos. Entonces, una de las soluciones clave es simplemente es curar los datos adecuadamente. Toma tiempo, toma cuidado, pero cuando tienes todos estos recursos de datos, vas a tener un conjunto de datos integral que sí puede utilizarse para el análisis. El ejemplo aquí es para el desarrollo de materiales. Aquí es un formato en una plataforma donde nosotros teníamos los datos de adquisiciones, de procesamiento y de caracterización juntos. Entonces teníamos a diferentes personas en diferentes departamentos. En el departamento de adquisición, viendo, por ejemplo, el ingrediente inicial, después datos sobre temperatura durante el procesamiento y después tal vez datos de caracterización sobre el desempeño de los materiales. Entonces, para poder hacer machine learning en ese conjunto de datos, hay que ver todos los recursos en conjunto, incluso si lo hace diferentes personas, diferentes departamentos, en diferentes ubicaciones también. Entonces, la curación de los datos muy cuidadosa es algo muy importante, muy relevante. Además de esto, para poder superar este reto de los datos, una de las partes clave es la integración del conocimiento de los dominios. Esto me encanta. Yo tengo un puro antecedente científico, entonces es muy satisfactorio para mí ver cuando puedo aplicar mis principios científicos al machine learning y a sus flujos de trabajo. Y mi razonamiento aquí es que si no tenemos tantos datos, no podemos perder nada de estos datos. Entonces, mi propia filosofía cuando yo estoy viendo lo que es machine learning en una aplicación científica es que trato de aprender todo lo que posiblemente se pueda saber. Entonces, hablar con los expertos del dominio y después relaciones analíticas, atributos importantes, las propiedades correlacionadas y los conjuntos de datos adyacentes. Si cada uno cuesta de muchos dólares, miles de dólares, no podemos simplemente deshacernos de los datos y esperando que Machine Learning haga todo por sí mismo. Tenemos que darle al modelo de Machine Learning una verdadera base, un verdadero fundamento del conocimiento y solamente llenar los espacios de las cosas que no sabemos. Y eso es simplemente que tiene que aprender desde lo más básico. El ejemplo de la derecha es para ejemplo de la ciencia de los materiales. Por ejemplo, queríamos hacer una brecha de banda, por ejemplo, espacio de banda, y con un conjunto de datos inicial de que es computacional, que era menos preciso que el experimental, pero sabíamos que se iba a relacionar. Entonces hicimos un modelo de machine learning de RANGAP y después lo incluimos en el modelo de Machine Learning para la propiedad experimental que nos importaba. Y después cuando vimos que añadimos este paso intermedio, tuvimos un modelo más preciso. Entonces, se mostraba el error del modelo como parte de los datos experimentales y vimos que en negro vemos el enfoque intermedio y después nos fuimos a el BandGap experimental y vimos que los puntos de datos utilizados en el enfoque intermedio se utilizó la misma precisión de 150 puntos utilizando el enfoque directo. Entonces, nuevamente, cuando se tienen datos limitados, lo que quieren hacer es utilizar todas las fuentes de información disponibles para que los modelos sean lo más precisos posible y para que no solo se aprenda lo básico y que puedan verdaderamente utilizar de manera eficiente los datos. Otra técnica muy importante es la transferencia del aprendizaje. Y eso no es específico nada más en las aplicaciones científicas. Esto es un enfoque muy común en diferentes disciplinas. Y lo básico es que si se tiene un amplio conjunto de datos para un caso de uso, lo entrenas al respecto, al machine learning, al modelo de machine learning,
y utilizas la red para los casos de uso y los conjuntos de datos menores. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo en donde tenemos diferentes imágenes de la microestructura de titanio y diferentes tipos, 60 imágenes en total. Eso no es nada, pero para utilizar la red pre-train o preentrenada, podemos tener un clasificador razonable. eh, Utilizando esta red de conocimiento pre-training o preentrenado. Y el último enfoque que yo quería mencionar era la validación cruzada cuidadosa, o sea, lo hace más preciso y te dice qué tan precisos son tus modelos. Uno de los problemas reales cuando tenemos estos datos sesgados es que es bien difícil pensar que los modelos son más precisos de lo que son. Entonces, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos en la derecha y tengo estos puntos de datos en clúster y después uso una validación cruzada y aleatoria. Entonces, en cada punto de prueba va a haber un punto de pre-training o preentrenado. Entonces, mi modelo va a poder hacer predicciones, pero si pruebo y despliego el modelo y lo utilizo en un nuevo clúster de puntos que nunca ha visto antes, la ineficacia o la precisión va a ser menor y no voy a poder solamente basarme en la validación cruzada. Entonces, es muy importante que cuando ven la precisión del proceso tengan en cuenta cómo los modelos se despliegan y cuándo se va a desplegar y cuando vamos a utilizar datos que se distribuyen de manera diferente. Entonces tenemos que asegurarnos que siempre hay una validación cruzada de los datos. Entonces, por ejemplo, si quiero aplicar el modelo para ver nuevos clústeres, tengo que asegurarme que cuando hago la validación cruzada se haga clúster por clúster. Ok. Entonces ya vi el primer conjunto de retos y soluciones en el conjunto de los datos o en el lado de los datos. Ahora vamos a pasar al reto de la exploración. Entonces, esta es una pregunta que nos hacen mucho los clientes en nuestra empresa. Nos dicen, quiero desarrollar un material mejor que cualquier set de entrenamiento o set de training. Entonces, por supuesto, si estamos hablando de un fabricante de vidrio y quiere hacer un vidrio, por ejemplo, con muy alto impacto y que siempre un fabricante te va a decir, tengo que hacer un material con mucho mayor resistencia de la que hay disponible, ¿no? Entonces, en general, eh, te dicen, quiero desarrollar el mejor material. Entonces, para hacerlo, tenemos que buscar nuevas regiones en el espacio de los parámetros. Lo que nos dice es que necesitamos extrapolar. Y para los que conozcan el Machine Learning, sabrán que Machine Learning normalmente no está diseñada para la extrapolación. El punto de Machine Learning es entrenar con un conjunto de datos para darle instrucciones a ese conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si tengo los datos en la derecha, los puntos rojos, puedo aplicar el modelo de Machine Learning muy bien con mis datos entrenados o de o pre-training. Pero si hay regiones donde no tengo datos existentes, entonces el modelo de Machine Learning no sabe qué hacer. Entonces, no es un modelo basado en física que puede extrapolar los datos. Necesita los datos existentes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el caso de uso es básicamente la exploración, en que los científicos quieren probar nuevas cosas y sin embargo se utilizan un conjunto de técnicas que se basan mucho en los datos que ya tenemos? Bueno, pues primero que nada, una de las herramientas más críticas cuando están pensando en este espacio de exploración es la cuantificación de la incertidumbre. Cuando estás en aguas desconocidas, es bueno saber qué tan aventurero eres, cuánto te vas a arriesgar. Entonces, en la cuantificación de incertidumbre dice que cuando tu modelo hace una predicción, te dice qué tan incierto es. Entonces, por ejemplo, en el lado derecho tenemos una predicción de Machine Learning que en vez de dar un solo valor para la predicción, te da una distribución. Entonces, digamos que tenemos diferentes métodos y que tienen diferentes formas de presentar esa información. En este caso, una distribución a veces te da una desviación estándar y, y el resultado al final es el mismo porque te permite saber en cada uno de estos casos.
hay un cierto nivel de confianza que tiene el Machine Learning en sus predicciones. Y así de manera sistemática puedes explorarlo y decir, bueno, el usuario puede decir, ok, quiero tener alta certidumbre, o quiero intentar nuevas áreas. Entonces eso le enseñará algo nuevo al Machine Learning o al modelo de Machine Learning y así podrá mejorar la precisión del modelo en esas regiones desconocidas y decir, no, ¿sabes qué? Me quiero quedar cerca de lo que conozco, y solamente quiero desviarme tantito. Entonces, algo de las capacidades que tienen que buscar es que tiene que hacerse predicción por predicción. Entonces, por los que vienen de un entorno de estadística, y a mí me cuesta trabajo decirlo, pero en otras palabras, en palabras sencillas, no se tiene una certidumbre uniforme en todo el modelo. Entonces, tienen incertidumbre sobre una cierta predicción. Entonces, por ejemplo, si hacen el error de validación cruzada, entonces eso le da incertidumbre a todo el modelo, porque ese es el error del modelo en general. Y no se basa tanto exactamente en qué prueba estás utilizando, pero para este tipo de exploración necesitan estimados de certidumbre para saber, dependiendo del punto de prueba. Entonces, hay diferentes enfoques que pueden utilizar. No voy a pasar a los detalles, pero las estimaciones se pueden generar de maneras distintas. Todo esto se encuentra también en la literatura disponible, pero se les va a dar una respuesta para cada punto de prueba para saber qué tanto están extrapolando en cada punto. El siguiente atributo o el siguiente enfoque para cuando están tratando de explorar es tener estos flujos de trabajo iterativos. Hay que reconfigurar las expectativas. Cuando están explorando, no esperan que logren meter todo en un solo hoyo, o en la primera. Es como jugar golf. Si no sabes dónde, dónde está el hueco y quieres meterlo todo de una vez en la primera, en vez debes de utilizar mejor la cuantificación de incertidumbre para explorar el espacio de los parámetros de manera iterativa. Puedes decir, quiero aprender en esta nueva región, voy a tomar un punto de alta incertidumbre, el modelo va a ser más inteligente una vez que haga ese punto de prueba y, y eso me ayudará a llegar a mi objetivo más rápido. Entonces, en este caso, pueden ver el acto del aprendizaje del enfoque de aprendizaje en donde lo capacitas con más y más datos. Así va potencialmente reducir el nivel de todo el número de experimentos que harán, pero no esperen ganar un premio Nobel con este material por el descubrimiento de un nuevo material en solo la primera vez que lo intentan. Entonces voy a dejar lo mejor para el último y dejé lo mejor para el último. Lo más importante es el desafío del usuario científico. Esto es algo que pues a mí yo me relaciono mucho con esto porque soy científica. Normalmente los científicos no utilizan una herramienta en la que no confían. Y si no confían es porque no la entienden. Lo que quieren hacer es que quieren entender. Entonces, si tienen un modelo de caja negra y dicen, solamente utiliza el resultado, y no tienen ni idea de dónde viene, eso va a ser muy insatisfactorio para ellos. Entonces, esta es la forma en que se presenta Machine Learning. Es como una caja negra, tratamos de entenderlo, tiene miles de parámetros, pero queremos algo más preciso para saber qué hacer con esto. Entonces, esto presenta un verdadero reto para nosotros porque quieres hacer una investigación científica para estos modelos, pero al final quieres entender lo que significan y cuál es su uso. Entonces, la segunda parte tiene que ver con esta filosofía subyacente. Yo creo que el entrenamiento nada más no debe de ser el modelo de machine learning, debe de ser el aprendizaje humano también. El científico debe de aprender. Si un modelo de machine learning es más preciso que las teorías científicas o que las soluciones empíricas de los científicos, entonces debemos de poder aprender el modelo Machine Learning, lo que logró obtener el modelo de Machine Learning. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
El primer enfoque puede ser obvio, pero pues esto tiene que ver con involucrar y hacer participar a los científicos. Y eso resuelve dos problemas, porque puede haber integración del conocimiento del dominio para mitigar datos menores. Entonces pueden utilizar su experiencia, su expertise para poder hacer los modelos de machine learning más precisos, incrustando su conocimiento del dominio, donde tal vez no se tenía tantos datos. Y también el que participen, eso hace que se genere la confianza. La confianza, porque hay que intentar nuevas cosas. Cuando ya intentan algo nuevo, van a ver cómo funciona el modelo Machine Learning y van a poder confiar más en los resultados. Entonces, básicamente en la derecha tenemos modelos de aprendizaje de Machine Learning. El punto no es entender exactamente qué está pasando en todo el modelo, sino que hay que poder saber que los cajas moradas o los cuadros morados son los modelos y los cuadros blancos y grises son datos de entrada y de salida. O sea, simplemente son modelos complejos, gráficos, y esto es algo que no se autogenera en la plataforma, es algo que los científicos pueden construir, pueden hacer diferentes conexiones para mostrar las diferentes propiedades entre ellos y pueden añadir correlaciones para que tenga sentido. En algunos de estos, a veces puede ser automatizado, pero el científico es el que normalmente tiene control de esto. Y el resultado es que los científicos van a jugar con esto, van a ver cómo cambia el desempeño del modelo y esta participación hace que haya más confianza y que los modelos sean más precisos. Quiero enfatizar también que no creo que la creación de modelos solamente tenga que ver con los científicos. También hay algo que le llamamos este pipeline de aprendizaje en todas las etapas en donde podemos empezar con los datos duros y después llegar a la sugerencia de qué es lo que debemos hacer ahora para poder tener un material que cumpla con las especificaciones. Y creo que los científicos deben de estar involucrados en todas las etapas de el proceso, desde limpiar los datos hasta saber el tipo de errores, hasta hacer la curación de los datos y como lo mostré en otra gráfica, en cómo podemos hacer como involucrarlos en procura, adquisición, todo, y los científicos deben de saber la manera correcta en que se representan los datos y qué conjunto de datos son relevantes. Entonces aquí tenemos la creación del modelo, de cómo podemos incluir el conocimiento de los modelos y básicamente esas son todas las etapas que podrían correrse en el proceso y deben de saber qué tan calientes son los, no sé, los hornos o qué va a pasar con una propiedad química y así podemos crear ese espacio de diseño y seleccionar cómo van a calificar a los materiales, cuáles son los mejores, cómo van a poder extrapolar los datos, lo que tratan de poner como objetivos y finalmente definir los objetivos y finalmente tomar las sugerencias de los resultados y evaluarlos. Y si no tienen sugerencias que crean que tengan sentido, entonces pensar por qué no tiene sentido esta sugerencia. Tal vez simplemente fueron demasiado creativos o tal vez no fueron suficientemente sensibles, había ciertas restricciones del modelo, entonces podés regresar y repetir el proceso. Entonces, hay diferentes flujos de trabajo que van a tener sentido para diferentes aplicaciones. El aprendizaje clave es que normalmente vamos a tener impacto principal, el hecho de que los científicos estén ahí, porque van a ayudar a que el resultado sea mejor, porque van a poder incluir su expertise en cada etapa. Y la segunda es que van a tener mucho más confianza en el resultado final, en cada paso del proceso. Muy bien, la interpretación de la predicción es uno de mis temas favoritos. Aquí fundamentalmente es una idea de cómo tener una forma de explicar por qué el modelo podría arrojar una predicción. Y si podemos explicar por qué, entonces el científico puede aprender también, es decir, puede validar la hipótesis y puede ver
porque la predicción del modelo puede que no esté de acuerdo con su propia intuición. Hay muchos diferentes abordajes para la interpretabilidad de la predicción, no voy a tener tiempo de revisar todas ellas. Ha habido incluso libros que se han escrito sobre este tema y yo los invito entonces a que por favor los vean porque es un tema de verdad fascinante. Les voy a hablar nada más de un método que me gusta mucho, que es el análisis de sensibilidad. Y en este caso, nuestro modelo de aprendizaje de máquina tiene una resistencia específica de un material, de una aleación. Y aquí la predicción de esta aleación está en rojo, su confiabilidad. Y lo que hemos hecho es agregar caracterizaciones, por ejemplo, la fracción de magnesio y todo lo demás está constante para ver esa aleación cómo se va a comportar con esta pequeña variación. Y lo que vemos es que el modelo predice que si aumentamos la fracción de magnesio, hay una caída en resistencia a la corrosión, pero si aumentamos la fracción de cobre, también tenemos una caída significativa. Ahora, esto es importante por dos razones diferentes. Primero, porque acuerda con el conocimiento principal de este campo. Se sabe que en este tipo de aleaciones que son resistentes a la corrosión, esta aumenta con la fracción de magnesio, pero se reduce con el fragmento de cobre. Entonces, en este modelo se valida esta idea que empieza a permitir que haya un dominio en el tema. Y además, esta aleación en particular se predice que tiene una buena resistencia a la corrosión, pero lo que busca aquí es también dirigirse a ambas direcciones en cuanto a desempeño. Puede que no sea la solución más robusta para este problema debido a justo esto. Entonces, aquí lo principal es que cuando tenemos la interpretabilidad de predicción, podemos lograr que los científicos aprendan junto al aprendizaje con máquinas. Ahora, ya revisé diferentes áreas principales que pueden ser un reto y divertidas, en mi opinión, cuando aplicamos el aprendizaje automático o de máquina a estas opciones. Vemos cómo las celdas pueden ser afectadas si tenemos estas tareas de exploración que se pueden tener para apalancar la cuantificación. Y por último, también les hablé de la idea de lograr que los científicos se puedan involucrar en la etapa temprana del proceso. Ahora es importante que aquí sepamos que vamos a cambiar un poquito de tema para ver un par de estudios de caso, para ver cómo estos abordajes juegan un papel importante en los casos reales. Entonces, el primero del que voy a hablar es del mundo del modelaje de turbulencia. La aplicación aquí específica son las máquinas de los jets. Se trabajó junto con Pedro Milani, que es ya un graduado y que trabajó en este proyecto de tesis. En este caso, las máquinas de jet necesitan calor en el combustor y como hay aire caliente que sale del combustor, que es mucho más alto del punto de función, que sería alguno de los componentes ahí que no llegan a soportar ese punto de fusión, pues es muy importante saber cuál es la temperatura de ese gas, porque no queremos que las piezas se vayan a derretir, ¿verdad? Entonces es muy difícil simular y predecir usando simulaciones normales. Ahora, sin pasar a detalle en cuanto a los modelos de turbulencia, bueno, uno de los factores de la ecuación sería el flujo escalar turbulento. Entonces, aquí en este caso, en el modelo del motor de reacción, aquí lo que hacemos es ingresar las variables como la velocidad. Bueno, entonces los datos en este caso eran todo un reto porque tenemos 4 datos de simulación de alta fidelidad diferentes para las diferentes geometrías y cada una de estas simulaciones tiene diferentes puntos de datos, pero estaba sesgado a la muestra porque los puntos que estaban cerca de los otros en la simulación tienen que estar correlacionados directamente, pero obviamente tienen que aparecer en esta simulación, así que tenemos un clúster de datos muy extremo e inusual. La solución aquí es tener una validación cruzada muy específica y detallada. Este ejemplo es el que yo veo que siempre sale mal en los ensayos y en los documentos presentados, en donde en el conjunto de datos se incluyen diferentes puntos de información de la simulación. Y el problema es que no podemos tener idea de cómo va a funcionar este abordaje en diferente escenario o geometría, por ejemplo.
De modo que en estos casos hay que tener mucho cuidado para asegurarnos de que si tiene un conjunto de datos que se tengan que usar ese conjunto de datos para poder así ver cómo es que los modelos se generalizan entre casos de flujo. Ahora, en cuanto a conocimiento del dominio, existe la invariabilidad galileana. Aquí esto tiene que ver con los ejes y las coordenadas, si es una rotación no variable. Y pudimos crear que esto estuviera en la arquitectura neuronal como tal. Usamos una arquitectura que esta no varianza pudiera tener una flexibilidad. Esto tiene que ver con la interpretabilidad que yo les acaba de decir, por la razón de invarianza. Ahora, este es uno de mis temas más favoritos, en donde esta interpretabilidad fue uno de los resultados más importantes de este proyecto. Y lo que estamos viendo aquí, a lo que se conoce como uso caracterizado. Entonces, estos trazos muestran importancia de caracteriza en el flujo, de modo que tenemos aquí que la parte del fondo representa una pared y luego todo lo que está a color sería flujo. Y las regiones en amarillo son en donde esa característica en particular es muy importante y en donde está más oscuro es un poco menos importante. De modo que este ingreso de datos puede ser muy importante para la invarianza. Ahora, algo que es muy importante y que pudimos obtener a partir de este trabajo es que había regiones pegadas a la pared que eran muy importantes. Es decir, que si pensamos lo que sucede desde el punto de vista de la física, podemos ver qué términos importaban más en qué regiones, es decir, cuáles se activan. Y esto es mucho sobre intuición y la forma en la que podemos modelar este tipo de flujos. Entonces, me gusta mucho este ejemplo porque uno de los temas aquí principales es la signología y no debe de valorarse solamente porque está usando aprendizaje automático. El segundo estudio de caso del que quiero hablar es el desarrollo de materiales, específicamente semiconductores orgánicos. Entonces, este es un caso en donde Panasonic se asoció con Citrin. Y bueno, este caso de estudio de hecho ya se publicó y por eso lo podemos compartir. Pero Panasonic tenía una meta, que era desarrollar semiconductores orgánicos con una movilidad aumentada del orificio. Ahora, trabajaron con Citrin para tratar de explorar este diseño y así poder tener una mejora de las moléculas para su aplicación y usaron una derivada para poder calcular estas moléculas y su adecuabilidad. Bueno, entonces ya entrando a los desafíos de este caso. El primer desafío fueron los datos. Empezaron con 32 puntos de datos nada más, es decir, 32 simulaciones que ya habían realizado. Ahora, la solución aquí fue que estaban dispuestos a tener este abordaje iterativo, es decir, querían usar el abordaje de aprendizaje secuencial para obtener más datos. ¿Y qué sucede entonces con el aprendizaje secuencial? Bueno, que se entrena al modelo para que pueda obtener los materiales necesarios. Y luego, en este caso, se corre la simulación en la predicción de mejor desempeño. Se toma esos nuevos datos y se usa para reentrenar el modelo automático para que se pueda hacer más inteligente cada vez. Y de hecho, el modelo de aprendizaje automático ocupa diferentes áreas que necesitamos aprender. Esto se llama aprendizaje secuencial. Apalanca la cuantificación para una exploración sistemática del espacio y su diseño. Si empezamos solo con 32 puntos de datos, vamos a tener que extrapolar porque tenemos muy poco del espacio primario ya cubierto. De modo que este es uno de los casos en donde la cuantificación y el abordaje son críticos. Y aquí se recabaron 196 puntos de datos en total gracias a esto y nunca fue realmente un conjunto de datos masivo. Sin embargo, sí aumentó significativamente durante el curso de este proyecto. Otro tema clave aquí fue la integración del conocimiento del dominio. Como empezamos con
una cantidad de datos relativamente pequeña, era muy importante poder acumular conocimiento del dominio. Lo hicieron de varias formas. Una de las que yo les quiero hablar es personalizar el espacio del diseño. Ahora, el espacio del diseño es el espacio de las moléculas. Y bueno, inicialmente se usó un espacio de diseño basado en una fuente de datos pública que no estaba realmente personalizada a esta aplicación. Y una de las cosas que hicieron fue decir, ok, aquí tenemos características específicas que nos parece que van a lograr que las moléculas sean más adecuadas para ese tipo de aplicación. Entonces pudimos personalizar el espacio alrededor de esas características, de esas moléculas. Y la analogía que yo usaría para esto fue que cambiamos el lema de que estábamos buscando una aguja en un pajar. Ahora, cuando buscamos materiales de alto desempeño es como buscar agujas en un pajar, pero sí tenemos que saber que por lo menos sí hay agujas en el pajar. Y con este espacio diseñado inicial, pues nos dimos cuenta que hay mucho más relación aguja-pajar en este caso. Entonces eso tuvo un impacto muy fuerte en este proyecto, lo que nos muestra es el desempeño en el eje de las Y, de las Y, basado en el eje de las X, que es la iteración del flujo de trabajo que se activa. Y lo que podemos ver es que después de cambiar a usar este espacio personalizado, el desempeño de los materiales que estaban poniendo a prueba mejoró hasta que salía mejor que los mejores candidatos que tenían en su conjunto de datos de entrenamiento. Así que esto fue lo que pudimos patentar para diferentes materiales candidatos. Y usaban realmente el aprendizaje automatizado para poder reducir la búsqueda, es decir, para poder correr simulaciones en diferentes moléculas. El aprendizaje automático los permitió simplemente diseñar un mejor espacio desde el punto de vista de la integración de conocimiento del dominio. Aquí lo más importante de recordar es que si queremos encontrar una hoja en un pajar, primero hay que asegurarnos de que es el pajar correcto. Entonces, si nos vamos con una idea, tiene que ser esta, por favor. Es la aplicación científica del aprendizaje automático. Es divertido porque es un reto. Lo vemos como una caja negra y el abordaje tiene que ser obviamente es uno en el que nos vamos a ensuciar las manos. Hagámoslo entonces. Debido a la naturaleza de la exploración que tratamos de hacer, pues simplemente así va a ser, ¿no? Entonces, para mí, esto se siente muy divertido porque llegamos al punto de combinar la ciencia y el aprendizaje automático, porque así podemos aprender de nuevo conocimiento de dominio y aplicaciones. Ahora, dado que tenemos que trabajar con estos diferentes datos, todos los retos diferentes son lo que provoca que esta aplicación sea tan divertida y sobre todo cuando trabajamos en ella. Y habiéndoles dicho esto, quisiera agradecerles por su tiempo y me gustaría pasar entonces a una pequeña sesión de preguntas y respuestas.